Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Hoy estamos en el primer domingo, día de buenas nuevas del año 2024, ¿verdad? Y esto tiene un significado importante, que el año 2023 terminara en el día domingo y el año 2024, su primer día de buenas nuevas, también sea el día domingo. Aunque muchos lo tergiversen y quieran cambiar las cosas, pero ya esto es una señal grande de lo nuevo de Dios que viene para con la iglesia. Entonces yo los invito a compartir un mensaje aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 4, en el verso 5. Donde dice de la siguiente manera, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Santo es el Señor. Y del trono salían, ¿qué? Primero, relámpagos. Segundo, truenos. Tercero, voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Hoy empezamos este primer día de buenas nuevas, domingo, a esta hora, 9 de la mañana, ¿verdad? Porque es la hora, muchos no saben por qué la iglesia se reúne a las 9 o a la tercera hora del día. Porque bíblicamente es la tercera hora del día, en la hora que cayó el Pentecostés a los primeros cristianos, como dice Hechos 2. Y hay personas que van a diario a la iglesia con la Biblia debajo del brazo y no saben por qué nos reunimos nosotros a esta hora. Y nosotros tenemos que tener claro por qué y para qué vamos a la iglesia. ¿Por qué a esta hora, un día domingo como hoy, estamos aquí? Aunque muchos digan lo contrario, y aunque muchos, como digo yo, siempre he sido polémico por eso, que yo digo, puede pararse el enemigo de cabeza, pero yo me rijo por la Biblia. Y no solamente por la Biblia, porque muchos acomodos ha tenido la Biblia, sino que me rijo por el que dejó el testimonio final. ¿Y quién fue el que dejó el testimonio final? Jesucristo. Porque Jesucristo es el testimonio final hoy de Dios. Es la encarnación espiritual de Cristo en la tierra. Si no vemos, entonces, ¿por qué dice Apocalipsis 22, 16? Dice claramente, yo Jesús he enviado mi ángel para que les dé testimonio de estas cosas. ¿Y quién es el que nos da testimonio? Tiene que aparecer alguien a decirte, varón, mujer, haz esto en la noche durmiendo. No, cuando tú abres la Biblia en el Apocalipsis, porque estoy hablando del libro ya del máximo testimonio de Jesucristo, como dice en Apocalipsis 19:10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu profético final, el espíritu de la profecía que tenemos que defender, aunque a muchos no les guste, aunque muchos todavía guardan el Apocalipsis que esperando que todavía no es el tiempo, se van a perder, porque lastimosamente hay que decirlo así, se van a perder muchas almas, incluso de personas que tienen 20 y 30 años de estar en el Evangelio, porque la Biblia a mí me enseña otra cosa. ¿Qué está diciendo aquí? Y del trono salían relámpagos. Vamos a desmenuzar esta palabra. ¿Qué es un relámpago de Dios? Porque la gente lee esto y dice, bueno, un relámpago, aquello que sale y va y viene. Esto tiene un significado, ¿qué? Espiritual. Porque el significado espiritual de relámpago, ¿qué es? El relámpago es la luz que sale y en la antesala, ¿qué? Al sonido. ¿Y qué es el sonido? El trueno. ¿Y qué es el trueno? Ahora vamos a saber qué es el trueno. Porque es que la gente predica sobre esto y no explica qué significa. Relámpago. Job, en el capítulo 28, 26 dice, voy a hacer una corta explicación aquí, porque esto es larguísimo, pero lo voy a tratar de que los hermanos que estén viendo este video, en Job 28, capítulo 28, en el verso 26, el Señor nos explica qué es el relámpago. 28, 26. Dice, cuando Él dio la ley a la lluvia y el camino al relámpago de los truenos. Oiga eso. ¿Quién fue el que dio la ley a la lluvia? Dios. ¿Y quién fue el que le abrió el camino al relámpago de los truenos? Dios. Job está explicando aquí sobre
el hombre en busca de la sabiduría, se refiere el capítulo 28, y le dice, le está explicando Job al pueblo, mire, Dios fue el que hizo todo. ¿Qué hizo primero? Dio la ley a la lluvia. Bendito sea el Señor. Cualquiera dice, no, que Dios manda que caiga un aguacero y cae. No está hablando de lluvia física. Está hablando de lluvia, ¿qué? ¿Y cuál es la lluvia espiritual? La misma voz de Dios de la que estamos hablando, ¿verdad? Y antes de la lluvia, cuando va a llover primero, ¿qué? Cae la lluvia y después, no. Con la antesala primero empieza el relámpago. Después viene el trueno, la voz de Dios y después viene ¿cierto? La lluvia. Cuando es una lluvia como debe ser, como dice la palabra. Entonces el camino al relámpago lo abrió ¿quién? Dios. ¿De qué relámpago está hablando aquí? No está hablando de un relámpago físico. En Daniel 10:6 también dice que el relámpago es el rastro de Dios. Imagínense, en Daniel 10:6 dice que el relámpago es el rostro de Dios y a la vez podemos decir el rastro porque cuando tú ves la presencia de Dios estás viendo ¿qué? Aquello que pasó, ¿verdad? Entonces la luz que representa ¿qué? El rostro de Dios en la tierra, espiritualmente hablando. Cuando Juan voltea en Apocalipsis 1 y dice, me volteé para ver el que hablaba conmigo en Apocalipsis 1, 13, 14, 16. Y vio a uno que tenía rostro como ¿qué? Como fuego, ¿verdad? No pudo verlo. Nadie puede ver el rostro de Dios. Entonces por eso es comparado con ¿qué? Con relámpago. Y en Zacarías 9:14 también explica que el relámpago es algo especial que Dios usa. ¿Y cuál es el relámpago más grande? La venida de Cristo. Dice en Mateo 24:27, como el relámpago que sale en el oriente, que nos queda aquí al frente, porque esta iglesia está ubicada como debe estar ubicada la iglesia, con el oriente al frente. Usted está predicando y el oriente tiene, donde sale el sol tiene que quedarnos de frente. Así dice en 47 de Ezequiel. Esto no lo invento yo. Y muchas iglesias no saben eso. ¿Y qué pasa aquí? Que tenemos el lado del relámpago que sale en el oriente y se pone ¿dónde? En el occidente. Está hablando aquí físicamente, diríamos que del sol. A esta hora, a las 9 de la mañana o a la hora tercera, tenemos el sol aquí a 3/4 de día. Primer cuarto de día llegó aquí, a esta hora estamos nosotros predicando. ¿Y qué pasa con esto? Que así será la venida del Hijo del Hombre. El relámpago es un símbolo de ¿qué? De alerta. El relámpago es algo que prende y apaga de una vez. Entonces hay mucha gente equivocada con esto de relámpago, de que la venida de Cristo no la va a ver todo el mundo porque es como el relámpago que sale. No, no está hablando de eso. No es que porque entonces no dijera que todo ojo lo verá. Y toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará el día de la venida de Él. Esto no es físico, esto es espiritual. ¿Qué quiere decir? Que el relámpago es la voz de alerta de Dios. Nos vamos al segundo tema que trata esta palabra de Apocalipsis 4:5. Truenos. ¿Qué es un trueno? El trueno espiritualmente representa físicamente. Cuando oye el trueno, y a veces le tenemos más miedo. Cuando suena el trueno, téngale miedo al relámpago. Porque el relámpago es el que mata. Cuando ya el trueno suena, ya mató la persona, ya mató los animales en el campo. Y ya hizo daño porque ahí es donde viene la luz. Es como el tiro. Claro. Cuando el tiro suena ya hace rato muerto. Claro. Entonces aquí está hablando de la voz de Dios. Juan 12:29. Porque hay muchas personas que no entienden qué significa trueno. Mire, en Juan 12:29 nos explica claritico el Señor qué es un trueno o qué es el trueno. En 12:29 dice, y la multitud que estaba, esto fue cuando Jesús anuncia su muerte, y dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Porque cuando Jesús se fue ahí y estaba orando a Dios y le pedía al Padre que lo glorificara en su nombre, como dice el 28, la multitud oyó. Dice en el 28, entonces vino una voz del cielo y decía, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez.
Esta es la parte que no entienden mucho. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿De quién estaba hablando Dios? De su Hijo amado, ¿verdad? Ya por una vez había sido glorificado en el pueblo de Israel y el pueblo de Israel ni siquiera conoció que Él había venido. Pero Dios lo glorificó porque le dio la victoria. Y lo glorificaría otra vez porque iba a morir por todos nosotros. Y el pueblo lo que oye dice, confundía. El pueblo no entendía nada porque dice, oyeron como la voz de un trueno. Y decían en 29, y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. La gente se confunde fácilmente con la voz de Dios. Entonces, la voz de Dios, según Juan 12:29, es como un trueno. Así también lo asegura David en el Salmo 104:7. Si usted lo lee, dice que la voz de Dios es como si sonara un trueno. Entonces, Apocalipsis no está hablando de voz física, está hablando de voz ¿qué? Espiritual, voces. Cuando él dice relámpagos, truenos y voces, vamos a Job 39:7. En Job 39:7 dice que el pueblo tiene que oír la voz del arriero. Job 39, verso 7, dice claramente, esto por eso uno tiene que escudriñar las escrituras para poder entender. 39:7. 39:7 les dije. 39:7. El 39:7 de Job dice, se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. ¿De quién estaba hablando él? Estaba exhortando al pueblo de que no estaban escuchando la voz del arriero, ¿verdad? Voces, voz. ¿Quién es el arriero que nosotros tenemos? ¿Qué es un arriero? El arriero es aquella persona que va con un grupo pongamos acá como en el campo, de bestias. Y las bestias las va arriando. ¿Por qué se oye la gritería en la montaña? Porque él tiene que ir, que la voz de él sobresalga. ¿Y la voz de quién sobresale en nosotros hoy? La voz de Jesucristo. Ese es nuestro arriero, esa es la guía, ese es el camino. Y tenemos que, como dice en Juan, el que oye mi voz y la sigue, no morirá jamás. Entonces, si ven que Apocalipsis no está hablando de nada que es físico, está hablando de todo espiritual. Voz de Dios. Se puede comparar con trueno. El relámpago es lo que la antesala a la voz de Dios y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, para seguir con el tema de hoy, de que en este primer día de Buenas Nuevas del año 2024, domingo, a esta hora del sacrificio de la mañana, cuando Jesús fue crucificado, por eso lo hacemos, porque Jesús fue crucificado a esta hora, a la hora tercera, o como dice uno, a las 9 de la mañana, muchos no entienden esto. Y Apocalipsis aquí nos está diciendo a nosotros. Otro tema que trata Apocalipsis 4:5 es, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿7 qué? Lámparas. ¿De qué? De fuego. Que son los 7 espíritus de Dios, que son enviados por toda la tierra. Ah, ¿van a ser enviados? No, ya fueron enviados. El Apocalipsis tiene muchas cosas que ya son pasado, aunque la gente crea que es futuro. Pero ya todo, porque aquí dice son. Y si vamos al libro de Apocalipsis 8:5, vemos que estas lámparas hace rato fueron enviadas. En el 8:5 de Apocalipsis dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces y un relámpago y un terremoto. Esto fue lanzado a la tierra hace rato. ¿Cuándo fue el gran terremoto que removió todo? Cuando Cristo murió en la cruz. Los buenos lectores de la palabra de Dios saben que cuando Jesús murió en la cruz, hubo terremoto y todo, y la tierra tembló, dice que las rocas se partieron, y los muertos que habían descansado en paz, los santos, se levantaron y anduvieron entre el pueblo. Ahí. ¿Y cuál es el fuego que fue lanzado? Jesús dice en Lucas, fuego vine a traer a la tierra y ¿qué hago si ya se ha ¿qué? Encendido. El fuego o las 7 lámparas ya están en la tierra. Por eso el número de la perfección de Dios no es ni el 8, ni es el 12, ni es otro. Es el 7. Y por eso el Apocalipsis radica
en el número 7? 7 lámparas, 7 candeleros, 7 ángeles, 7 plagas. Porque las 7 plagas que son el cumplimiento, lo único que falta del Apocalipsis para aclarar el tema es que se cumplan las palabras de las 7 copas de la ira. Más nada. Lo demás todo está hecho. Se cumpla la ira de Porque Dios. Jesús dice en el 21:6, hecho está todo. Y todo lo hago, ¿qué? Nuevo. En el 21:5 de Apocalipsis dice, todo lo hago nuevo. Entonces todo ya es nuevo. Lo que hay es que creer que todo es nuevo. Que tenemos nueva ley, que tenemos nuevo día. Porque hay muchos que todavía niegan esto, que estamos en idolatría, que seguimos a los regímenes de la Iglesia Universal, porque ella fue la que impuso el domingo como día. No, a mí no me lo impuso la Iglesia, a mí me lo impuso la palabra de Dios. Porque en Hebreos 4 dice claramente que si el pueblo hebreo hubiera aceptado la verdad de Josué y de Moisés, no hubiera necesidad de otro día más de reposo. Hoy el día de reposo es Cristo. Y Jesucristo no resucitó el sábado. Descansó también el sábado y resucitó el primer día de la semana, que es el domingo. Y por eso me rijo yo, no por Constantino ni por ninguno. Entonces a mí nadie me va a quitar eso. Ni me voy a dejar acorralar de nadie por esto, porque yo sé lo que estoy peleando. Y es el tiempo de la perfección de Dios. Por eso dice 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y estos 7 espíritus de Dios hacen un trabajo especial hoy. ¿Por qué 7? Porque fueron 7 generaciones. Jesucristo en la cruz murió, como dice Job 5:19, para quitarnos el pecado y la maldición de las 6 generaciones desde Adán hasta Moisés, porque ahí reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés. Cuando llegó David, ya David y Jesucristo son un solo linaje y empezó el número 7, que es el número de la perfección. David y Jesucristo son uno solo, porque es un solo linaje. Por la carne, dice Romanos 1, ¿verdad? 3, que según la carne nació del linaje de ¿quién? De David. Ya no tiene nada que ver ni con Moisés ni con los otros. Pero que ese linaje es el número 7. Por eso el número de la perfección de Dios no es el 12. Porque si fuera el 12, entonces la tribu de Leví no le hubiera fallado a Dios. El 12 está impuesto en la iglesia de Apocalipsis 21 porque Dios le dio una promesa a Abraham y no la va a incumplir. Pero ellos le fallaron a Dios en la tribu de Leví. Dice que se tiraron la ley a la espalda, hicieron muñeco de oro. Todo lo hizo en la tribu de Leví. Moisés rompió las piedras. La tabla original del pacto dice en Éxodo 32:19 que Moisés las partió al pie del monte, a los pies de Dios. Después tuvo que tirar martillo y hacer otra. Pero la original escrita por el dedo de Dios, esto no lo enseñan los teólogos ni los predicadores que hay hoy. Esto lo sabemos nosotros porque el Espíritu nos guía. Pero el tema es que el número 7 es de la perfección. Por eso hoy se ha elegido este primer día de buenas nuevas. Y es el 7º día del año 2024. Bendito sea el Señor. Y es hoy una promesa para quienes, los obedientes, los desobedientes. Vea, ustedes lo van a ver pronto y lo digo aquí delante de este audio video. ¿Qué me decía el Señor anoche? Apocalipsis 17, 17, perdón. Dice, venid a mí todas las aves que vuelan en el cielo de Dios y congregaos. Y poquitos dice el Señor que le están obedeciendo a la voz de Dios. Bienaventurados los 2 o 3 como los que estamos aquí, que nos hemos congregado, que pasó 24, que pasó 31, que vino este 6 de enero y nos hemos mantenido en oración y dándole la gloria a Dios. Con dificultades. ¿Cuántos días tenía yo que no predicaba? Pero el Señor, yo le obedezco al Señor, el Señor me dijo, ya basta. El mundo allá y ustedes acá. Y yo soy el que voy a hacer las cosas